En un universo donde la existencia se despliega a una velocidad vertiginosa, marcado por transformaciones incesantes y una constante fluidez, hay una aspiración que se mantiene inalterable: la búsqueda de una conexión genuina. Todos, en lo más profundo de nuestro ser, anhelamos forjar vínculos significativos, lazos que resistan la erosión del tiempo y que no se disuelvan ante la primera señal de adversidad. Pero, ¿qué cualidad es aquella que eleva a una mujer más allá de lo meramente superficial, transformándola en una presencia verdaderamente inolvidable? No nos referimos a una belleza efímera o a la conformidad con expectativas externas, sino a esa esencia que la convierte en un espíritu que deja una impronta indeleble en la memoria y el corazón de quienes tienen el privilegio de conocerla, una energía que resuena mucho después de su partida. Esta resonancia no es una casualidad, sino el fruto de una profunda alineación interior, una congruencia entre lo que se piensa, se siente y se expresa, una manifestación de su ser que no busca la validación ajena, sino que irradia desde su propia y vasta plenitud. Su atractivo no reside en la perfección artificial, sino en la vibración de una existencia vivida con honestidad brutal. Asterisco 998 caracteres, asterisco Carl Jung, con su profunda inmersión en los laberintos de la psique humana, nos legó valiosas percepciones sobre aquello que en verdad nos otorga un atractivo innegable. Su visión trasciende la mera apariencia física o la adaptación a roles impuestos, se enfoca en algo mucho más intrínseco, casi visceral. Es una energía que emana desde el centro mismo del ser, una fuerza que no requiere alardes ni la constante búsqueda de aprobación externa. Es un poder sereno, una certeza interna. Y en este recorrido nos adentraremos en 7 pilares fundamentales que pueden moldearte en esa clase de mujer a la que nadie desea renunciar, una figura verdaderamente singular en la vida de quienes la rodean. La perspectiva junguiana nos invita a explorar las profundidades de nuestro propio inconsciente, a desvelar los arquetipos que nos habitan y a integrar todas las facetas de nuestra personalidad, incluso aquellas que hemos preferido mantener ocultas o negadas. Esta totalidad es la fuente de un magnetismo genuino, una resonancia que trasciende lo convencional y se ancla en el reconocimiento de nuestra esencia más auténtica. Asterisco 995 caracteres, asterisco desde nuestros primeros años. La sociedad nos inculca innumerables preceptos sobre cómo debemos actuar. Se nos imparte la noción de ser dóciles, complacientes y dispuestas a ceder para evitar el menor atisbo de desarmonía. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esta educación nos aparta de nuestra propia esencia, de nuestro auténtico yo? Jung se refería al yo reprimido, aquella faceta de nuestra identidad que sacrificamos y ocultamos con el propósito de amoldarnos a los patrones externos y ser aceptadas. La verdadera seducción, el auténtico magnetismo personal, emerge cuando desatendemos la necesidad de complacer las expectativas ajenas y nos aventuramos a existir sin recelos, desprovistas de máscaras y fingimientos, exponiendo nuestra naturaleza más pura al mundo. Esta revelación de la autenticidad no es un acto de egoísmo, sino de valentía inquebrantable, una declaración de autonomía que resuena con la verdad que reside en otros. No se trata de ser rebelde sin causa, sino de ser genuina a pesar de las presiones externas, de anclarse en la propia verdad, permitiendo que la verdadera esencia florezca sin restricciones o miedos. Si te sientes identificado con esta búsqueda, te animamos a suscribirte a Piensa como Jung para profundizar en el viaje del autoconocimiento. Asterisco 1000 caracteres, asterisco asterisco asterisco, total aproximadamente 3000 asterisco asterisco. Existe una cualidad distintiva que todas las personalidades verdaderamente memorables comparten. La congruencia, esa capacidad genuina de estar en perfecta armonía con quienes son, sin la más mínima pretensión de disimulo. En un mundo saturado de artificios y apariencias superficiales, exhibir nuestra esencia más prístina constituye, por sí mismo, un acto de valentía inquebrantable. Cuando una mujer se concede la prerrogativa de ser enteramente ella misma, libre del yugo del temor al juicio ajeno, proyecta una seguridad tan honda y perceptible que resulta imposible de obviar. Su presencia no es una construcción elaborada, sino una manifestación diáfana de su verdad interna, un eco de su alma que reverbera en aquellos que la perciben. Este poder silencioso de la autenticidad es un faro que atrae sin esfuerzo, un recordatorio de que la verdadera belleza reside en la aceptación incondicional de uno mismo, sin filtros ni adornos superfluos, cultivando una conexión profunda con el propio ser que se irradia hacia el exterior, impactando y transformando a su paso cada espacio, cada interacción, cada momento. Asterisco 999 caracteres, asterisco no obstante, la autenticidad no debe confundirse con una rigidez infranqueable,
con la idea de aferrarse a una versión inmutable de una misma. No se trata de proclamar así soy y no me modificaré, sino de abrazar una metamorfosis constante que brota de un espacio de genuinidad profunda. Jung aludía al proceso de individuación, ese periplo introspectivo en el que nos descubrimos, nos aceptamos sin reservas y simultáneamente nos transformamos sin cesar. La mujer a quien nadie quiere perder no es aquella que se adhiere a una imagen estática de sí misma, sino la que se aventura a explorar cada recoveco de su psique, que florece sin extraviar su rumbo, que muta sin traicionar su núcleo fundamental. Su continua evolución es un reflejo palpable de su compromiso con su propia y única verdad. Es la capacidad de adaptarse y crecer, manteniendo siempre una fidelidad inquebrantable a su esencia, un río que fluye y se adapta al paisaje sin perder su caudal, un espíritu dinámico que inspira a todos a su alrededor a no temer los cambios. Asterisco 999 caracteres, asterisco el magnetismo personal, esa atracción inmaterial que irradia una persona, no es algo que pueda ser fingido o fabricado artificialmente. Emerge de una conexión profunda con la propia esencia, de una confianza inquebrantable que no depende de la aprobación externa. Y es vital comprender que esta confianza no se traduce en petulancia, ni en una sensación de superioridad insustancial, sino en una certeza serena y silenciosa de que se es suficiente tal como se es, no porque otros lo corroboren, sino porque se siente en lo más íntimo del ser. Jung aseveraba que todo aquello que negamos de nosotras mismas, lo que rechazamos o escondemos, inevitablemente termina dominándonos desde la penumbra de nuestro inconsciente. La mujer memorable no disimula sus imperfecciones, no siente vergüenza por sus cicatrices emocionales. Al contrario, las reconoce, las integra en su ser y las convierte en una fuente de fortaleza inquebrantable, una resiliencia que la distingue, un testimonio vivo de su capacidad para trascender el dolor y emerger más completa. Si este contenido resuena contigo, considera unirte a Piensa como Jung para seguir explorando estos caminos. Asterisco, 1000 caracteres, asterisco, asterisco, asterisco total aproximadamente. 6000 asterisco, asterisco, cada interacción que entablamos con otra persona deja una huella, por ínfima que sea. A veces es una sensación fugaz, un eco tenue que se desvanece con presteza. Otras se transforma en una resonancia que perdura en el tiempo, una impronta que el olvido no logra borrar. La distinción entre una presencia efímera y una que se torna indeleble reside en la profundidad del impacto que es capaz de generar. Y esta hondura no se logra con gestos grandilocuentes o demostraciones ostentosas, sino con la habilidad innata de tocar algo auténtico y primordial en el otro, de conectar con su propia esencia. Es una resonancia de alma a alma, un reconocimiento mutuo que trasciende lo superficial, lo transitorio. Esta capacidad de conectar a un nivel tan profundo es lo que la convierte en un refugio, un espacio seguro donde el otro puede ser el mismo sin temor al juicio, un espejo que refleja la verdad de ambos. La autenticidad de su entrega es lo que forja lazos inquebrantables, un tejido invisible pero poderoso que resiste el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida. Asterisco 1000 caracteres, asterisco el desafío radica en que con frecuencia se nos adiestra para eludir la intensidad. Se nos aconseja no sentir en demasía, no ser excesivamente apasionadas, ni desbordantemente emocionales, ni exageradamente exigentes. Se nos instruye para contenernos, para minimizar nuestra luminosidad intrínseca, para no causar incomodidad en nuestro entorno. Pero en realidad, lo que convierte a una mujer en alguien verdaderamente inolvidable es precisamente su vasta capacidad de sentir, no desde el dramatismo o la carencia, sino desde una conexión profunda y auténtica con su propia energía vital, con la vibración de su ser que fluye sin restricciones, sin cortapisas, libre de cadenas autoimpuestas. Esta intensidad no es caótica, sino una fuerza vital que se manifiesta con propósito, una expresión sin inhibiciones de su propia esencia, una cascada de emociones y percepciones que la convierte en un torbellino cautivador, atrayendo a quienes anhelan la profundidad y la verdad en sus vidas. Asterisco 999 caracteres, asterisco Carl Jung exploró los conceptos del ánima y el animus, principios femeninos y masculinos que coexisten en el interior de cada ser humano. Una mujer que ha logrado integrar estas dos fuerzas complementarias en su propia psique es una mujer que no necesita que nadie la complete, porque ya se percibe íntegra en sí misma. No busca que otro le otorgue valor o reconocimiento, porque ya lo posee desde su interior. No implora afecto, pues comprende que el amor que anhela hallar en el exterior debe, antes que nada, residir y florecer en su propio corazón. Y cuando una mujer se desplaza por el mundo con esa seguridad inquebrantable, con esa plenitud intrínseca que la define, su presencia se vuelve magnética,
un faro que atrae sin esfuerzo aparente, sin necesidad de estrategias elaboradas. Esta integración le confiere una autoridad interna, una sabiduría que trasciende las enseñanzas convencionales, dotándola de una fortaleza emocional que la hace impenetrable a las influencias negativas. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en más contenido como este. Te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. * 1000 caracteres, *, total aproximadamente 9000 *, pero esta integración interna no implica en absoluto cerrarse a los demás. No se trata de volverse inaccesible o de erigir barreras emocionales infranqueables. La mujer que nadie anhela perder no es aquella que se muestra distante o indiferente al mundo que la rodea, sino la que sabe abrirse sin perderse en la otredad. Es aquella que se entrega por completo a las conexiones significativas, pero sin desdibujar su propia identidad, la que ama con una devoción profunda, pero cuyo afecto no depende de la aprobación externa o de la validación ajena. Y es esta singular cualidad lo que la hace verdaderamente inolvidable, porque en este complejo tapiz de la existencia no hay nada más excepcional y valioso que alguien que sabe amar desde la libertad, y no desde la necesidad o la carencia, desde la autenticidad y no desde la dependencia. Su amor es un regalo, no un trueque, y esta generosidad libre de expectativas es lo que la convierte en un ser extraordinario, cuyo afecto es un tesoro para quienes lo reciben, una manifestación de su alma plena. * 999 caracteres, * cuando una mujer se conoce a sí misma en toda su vasta complejidad, cuando ha explorado tanto sus sombras como ha abrazado sus luces más brillantes, se vuelve intrínsecamente impredecible. No en el sentido de ser inconstante o volátil, sino en el de que no puede ser encasillada en categorías predefinidas o esquemas rígidos, porque su identidad no se moldea en función de nadie más. Esta es la mujer que sorprende constantemente, que no se deja atrapar por rutinas monótonas ni por los roles impuestos por la sociedad. Es la mujer que siempre ofrece algo nuevo por descubrir, porque ella misma se encuentra en un proceso de constante exploración y autodescubrimiento. Su esencia nunca deja de evolucionar, de transformarse. Su naturaleza dinámica es un desafío a lo estático, una invitación a la aventura del ser que la convierte en una compañera fascinante, pues cada día revela una nueva faceta de su ser, un universo en expansión que nunca deja de asombrar, un reflejo de su compromiso con el desarrollo personal. * 1000 caracteres, * Jung profundizó en el concepto de la sombra, esa porción oculta de nuestra psique donde albergamos lo que tememos, lo que negamos o lo que se nos ha enseñado que no es aceptable. Muchas mujeres viven atrapadas en una versión limitada de sí mismas, coartadas por la represión de sus deseos, sus impulsos más profundos o su verdadera voz interior. Sin embargo, la mujer que deja una huella imborrable no teme a su sombra. Por el contrario, la confronta, la abraza, la comprende y la integra, y al hacerlo, se libera de sus ataduras y se vuelve más completa. Cuando una mujer acepta su complejidad, cuando deja de fragmentarse en versiones más aceptables para los demás, se convierte en una presencia arrolladora, una fuerza de la naturaleza indomable. Ya no necesita fingir, ya no necesita encajar en moldes que le resultan pequeños, asfixiantes. Su autenticidad se transforma en su mayor fortaleza, y eso es algo que nadie quiere dejar escapar porque la verdad, en cualquiera de sus manifestaciones, posee una cualidad adictiva, una fuerza que atrae irremediablemente, un eco de la verdad universal. ¿Estás listo para esta transformación? Suscríbete a Piensa como Jung. * 1000 caracteres, * total aproximadamente 12000 * La atracción más poderosa no surge de la apariencia superficial, ni de un físico idealizado, sino que brota de la profundidad del ser, de la riqueza interior de una persona. Jung sostenía que las relaciones verdaderas no se establecen entre máscaras o fachadas, sino entre almas, en su esencia más pura y vulnerable. La mujer que nadie anhela perder es aquella con la que se puede compartir el silencio sin que resulte incómodo o forzado, aquella que no rehúye las conversaciones profundas que invitan a la introspección, que no evita lo que puede ser desafiante o perturbador para el espíritu. Es la mujer que se atreve a explorar los rincones más recónditos del alma, sin temor a lo que pueda hallar en esa inmersión introspectiva. Su coraje para el autodescubrimiento es un imán ineludible para quienes la rodean, un faro que guía hacia las profundidades del ser, un espejo que refleja la verdad que muchos temen confrontar. Este desapego de lo superficial es lo que la convierte en un alma gemela para aquellos que buscan una conexión genuina y duradera,
forjada en la verdad y el respeto mutuo. Asterisco 1000 caracteres. Asterisco existe una cualidad enigmática en una mujer que se conoce a sí misma en toda su extensión, con sus claroscuros y sus complejidades. No necesita proclamar su valía a los cuatro vientos ni buscar una validación constante en el exterior, porque su seguridad emana de un lugar mucho más recóndito, un espacio al que muy pocos tienen acceso. Esta seguridad no se confunde con la arrogancia ni con una superioridad artificial, sino con la paz interna de alguien que ha transitado su propio camino de autodescubrimiento sin miedo a enfrentarse a su propia verdad, por cruda que sea. Jung observaba que la mayoría de las personas viven atrapadas en máscaras, interpretando roles que la sociedad les ha impuesto y que les impiden ser quienes realmente son. Pero la mujer que nadie quiere perder es aquella que ha roto esas cadenas y ha optado por ser, sin pedir disculpas, sin reservas, sin pretensiones, revelando su ser más auténtico al mundo, sin temor a la desaprobación ni al juicio, en un acto de suprema libertad personal. Asterisco 1000 caracteres. Asterisco el verdadero atractivo no reside en la perfección inalcanzable, sino en la autenticidad, en la capacidad de mostrarse tal como se es, con luces y sombras entrelazadas. En un mundo donde incontables personas fingen ser lo que no son, donde las apariencias suelen ser más valoradas que la esencia, una mujer que no teme mostrar su verdad más íntima es como un imán poderoso que atrae la mirada. No se esfuerza por encajar en moldes preestablecidos, no se moldea para agradar a otros, ni busca la aceptación a expensas de su propia esencia, de su singularidad. Su sola presencia es una declaración de libertad, un manifiesto de su individualidad, y eso es algo que resuena profundamente en quienes la rodean, inspirando una admiración auténtica y desinteresada, una conexión genuina. Esta fidelidad a sí misma es un acto revolucionario en una cultura que impulsa la conformidad, una muestra de valentía que desarma las expectativas y abre el camino a un entendimiento más profundo del ser. Para seguir creciendo en el autoconocimiento, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Asterisco 1000 caracteres, asterisco, 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 total aproximadamente 15.000 asterisco, asterisco. Sin embargo, esta libertad intrínseca no significa aislamiento ni soledad autoimpuesta. No es una barrera que impida la cercanía, sino, paradójicamente, un puente que la hace aún más atractiva y deseable. Jung se refería al concepto de individuación como el proceso por el cual una persona se convierte en su yo más auténtico y completo, liberándose de las imposiciones externas. La mujer inolvidable es aquella que ha recorrido este sendero con valentía y determinación, y al hacerlo, ha aprendido a estar a solas sin sentirse sola, sin experimentar el vacío de la soledad. No teme la compañía, pero tampoco la busca desesperadamente como un refugio de la introspección. Sabe que una relación genuina no es un escape de la soledad, sino un encuentro significativo y enriquecedor entre dos seres que ya se sienten completos en sí mismos, íntegros. Esta capacidad de autosuficiencia emocional es lo que permite que sus vínculos sean puros y libres de dependencia, un reflejo de su independencia interna y su madurez. Asterisco 999 caracteres. Asterisco cuando una mujer deja de buscar el amor desde la carencia, desde la necesidad imperiosa de llenar un vacío existencial, y comienza a amar desde la plenitud de su propio ser, su energía experimenta una transformación radical e innegable. Ya no necesita probar nada a nadie, ya no busca ser elegida a toda costa, ni mendiga atención o afecto, pues sabe que ya posee lo esencial. Y es precisamente en ese momento, cuando se libera de esas ataduras emocionales, cuando se vuelve verdaderamente irresistible, magnética. Porque la atracción más profunda y duradera no nace de la necesidad imperiosa de tener a alguien a su lado, sino de la abundancia de un espíritu que se siente completo y desbordante, que irradia bienestar desde su interior, desde su propio centro. Esta autosuficiencia no es egoísmo, sino la base para relaciones auténticas, libres de la pesada carga de las expectativas y las carencias, un amor que florece desde la autonomía y la elección consciente. Asterisco 999 caracteres. Asterisco la mujer que nadie quiere perder es aquella que elige desde la libertad, no desde el miedo. Jung afirmaba que el inconsciente colectivo está colmado de arquetipos que moldean y condicionan la manera en que nos vinculamos unos con otros, influyendo en nuestras relaciones. Uno de los más poderosos es el de la mujer sabia, aquella que ha logrado integrar todas sus facetas sin temor a su propia luz ni a su propia oscuridad, aceptando su dualidad. Esta mujer no es la más complaciente, no es la que busca aprobación a toda costa, ni la que teme incomodar a los demás con su autenticidad. Es la que despierta algo profundo y transformador en quienes la conocen, la que hace que no puedan verla como a cualquier otra persona,
sino como a alguien excepcional. Su magnetismo no se fundamenta en la manipulación ni en estrategias superficiales, sino en la verdad innegable de su ser, un reflejo de su alma evolucionada. Para descubrir más sobre el poder de la plenitud, te animamos a suscribirte a Piensa como Jung. * 1000 caracteres *, total aproximadamente 18.000 *. Su presencia transforma el ambiente a su alrededor, no porque lo intente deliberadamente, sino porque su energía es demasiado potente y genuina como para no dejar una marca indeleble. No se esfuerza por agradar y, paradójicamente, eso la hace aún más deseable, más auténtica. No intenta retener a nadie con ataduras o ruegos y, sin embargo, su ausencia deja un vacío que resulta imposible de llenar para quienes han tenido el privilegio de conocerla en profundidad. Esta mujer no teme ser intensa, no teme sentir con vehemencia, no teme mostrarse vulnerable. Comprende que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una de las manifestaciones más puras y profundas de la fuerza humana, un acto de coraje que abre el corazón y permite una conexión trascendente. Su disposición a ser plenamente ella misma, con todas sus facetas, es un regalo que pocos ofrecen y que resulta invaluable, un faro de honestidad en un mundo de pretensiones, inspirando a otros a la autenticidad. * 999 caracteres. * no se esconde tras barreras emocionales infranqueables ni juega a la indiferencia para protegerse de posibles daños o decepciones. Sabe que el amor, la amistad, la conexión auténtica requieren de un coraje inmenso, de una entrega genuina y desinteresada, y ese arrojo es precisamente lo que la convierte en una figura imborrable en la vida de quienes la conocen. Su valentía para vivir y sentir plenamente es su distintivo más poderoso, su sello personal. La diferencia entre alguien que pasa desapercibido en el flujo incesante de la vida y alguien que deja una impronta imborrable no radica en lo que dice o en lo que hace superficialmente, sino en lo que es capaz de despertar en los demás, en la resonancia que provoca. Su huella no es un accidente, sino la consecuencia de una vida vivida con profundidad y verdad, un legado de autenticidad que perdura en el tiempo, transformando vidas y corazones de manera sutil pero indeleble. * 999 caracteres. * La mujer que nadie quiere perder es aquella que logra tocar fibras invisibles del alma, que deja una huella que el tiempo no consigue borrar, una reverberación duradera. Su presencia no es efímera, porque no se fundamenta en lo superficial o lo transitorio, sino en la energía profunda que transmite, en la sensación de hondura y misterio que la envuelve, una complejidad que invita a la exploración. No es alguien que simplemente acompaña o llena un espacio, sino alguien que transforma, que altera la manera en que los demás perciben el mundo y sus propias vidas, infundiendo nuevas perspectivas. Su impacto es una invitación a la introspección, un desafío a la comodidad, una semilla de cambio que se planta en el corazón de quienes tienen el privilegio de cruzar su camino. Su singularidad radica en su capacidad de ser un espejo y un catalizador simultáneamente, revelando y expandiendo las posibilidades del ser humano. Para seguir creciendo y entendiendo la profundidad humana, no dejes de suscribirte a Piensa como Jung. * 1000 caracteres *, total aproximadamente 21.000 *. Jung hablaba de la imperiosa necesidad de integrar todas las facetas de nuestro ser, incluso aquellas que la sociedad nos ha enseñado a reprimir o a considerar inaceptables o vergonzosas. La mujer inolvidable no es aquella que persigue la perfección a toda costa, en un intento vano de encajar, sino la que acepta su propia complejidad, sus contradicciones, su vasta gama de matices emocionales y psicológicos. No teme a sus luces ni a sus sombras, no se avergüenza de sus heridas pasadas. No intenta encajar en una idea reducida y limitante de lo que significa ser mujer. Ella comprende que hay fuerza en la ternura, pero también en la firmeza, que existe belleza en la suavidad, pero también en la determinación inquebrantable. No se define por un solo aspecto, porque ella es un universo completo en sí misma, en constante expansión. Esta aceptación radical de su totalidad es la fuente de su inmenso poder, una armonía interna que la distingue y la eleva por encima de las convenciones. * 999 caracteres. * Cuando una mujer abandona la pretensión de ser buena en el sentido convencional y en cambio comienza a ser auténtica y fiel a sí misma, a su verdad interior, algo transformador ocurre en su mirada, en la forma en que se mueve, en la cadencia de su voz. Ya no busca la aprobación constante de los demás, ya no teme ser juzgada, ni necesita que la validen para sentirse completa y realizada.
Esta seguridad no es una pose impuesta, no es algo que se exhiba de manera forzada para impresionar, sino algo que simplemente se siente, que los demás perciben sin necesidad de palabras, una resonancia silenciosa que los atrae con fuerza, con un magnetismo natural. Su liberación de las expectativas externas es palpable, una invitación a la libertad que contagia a quienes la observan, mostrándoles la posibilidad de vivir sin las cadenas de la aprobación ajena, cultivando una autonomía emocional envidiable. Asterisco 999 caracteres. Asterisco, pero esta seguridad profunda no debe confundirse con la arrogancia o la autosuficiencia desmedida. La mujer que nadie quiere perder no es aquella que se considera superior a los demás, sino aquella que ha aprendido a valorarse a sí misma sin la necesidad imperiosa de compararse con otros. Su autoestima no depende de la atención que recibe, ni de la cantidad de admiradores que pueda tener, sino del amor y el respeto incondicional que se profesa a sí misma. Y es precisamente por esta razón que no teme estar sola, que no se aferra a relaciones que no la nutren o la agotan, que no mendiga afecto donde no lo hay. Su plenitud interna la libera de cualquier dependencia externa, de cualquier atadura emocional limitante. Esta autonomía le permite amar desde la libertad y no desde la carencia, forjando lazos genuinos y puros, basados en el respeto mutuo y la apreciación de la individualidad de cada ser. Si te apasiona el autoconocimiento y la psicología profunda, te invitamos a formar parte de la comunidad de Piensa como Jung. Asterisco, 1000 caracteres, asterisco, asterisco, asterisco total aproximadamente. 24.000 asterisco, asterisco. Esta mujer no es inolvidable porque se lo proponga con un propósito calculador. No sigue manuales de seducción, no aplica estrategias complejas, ni juega a ser inalcanzable para generar interés artificial. Es inolvidable porque su energía es irreemplazable, porque su esencia es única e inimitable, y no intenta encajar en ningún molde preestablecido o convención social. Cuando está presente, su impacto se siente en el ambiente de forma innegable, y cuando se marcha, su ausencia deja un vacío palpable que perdura. Pero lo más trascendente de todo es que ella no vive con la intención de dejar una huella, no se obsesiona con la idea de ser recordada. Simplemente vive con intensidad, con una verdad inquebrantable, con un amor propio que no depende de nadie más. Y paradójicamente, es precisamente eso lo que la convierte en alguien imposible de olvidar, en un recuerdo vivo. Su autenticidad la convierte en una fuerza de la naturaleza, una que no necesita esforzarse por ser recordada, porque su vibración se inscribe directamente en el alma. Asterisco 999 caracteres. Asterisco, hay una diferencia sutil, pero inmensamente poderosa entre una mujer que simplemente está y una que verdaderamente es. La primera sigue patrones predefinidos, responde a expectativas ajenas, se adapta a lo que los demás desean de ella. La segunda, en cambio, es una fuerza en sí misma, una entidad autónoma que no se define por lo que los demás proyectan sobre ella, sino por su propio y profundo conocimiento interior. Carl Jung describió el proceso de individuación como un viaje hacia la totalidad del ser, un camino de autodescubrimiento que no todos están dispuestos a emprender con valentía. La mujer que nadie quiere perder ha recorrido ese sendero con coraje, ha confrontado sus sombras y ha descubierto su propia luz interna. No es perfecta, pero ha aprendido a abrazar cada faceta de sí misma sin miedo ni vergüenza, con una aceptación incondicional de su ser. Su existencia es una declaración, un testimonio vivo de lo que significa ser plenamente humano, libre de las imposiciones externas y anclado en la propia verdad, inspirando a otros a un viaje similar. Asterisco 999 caracteres. Asterisco, una de las características más fascinantes de estas mujeres excepcionales es su asombrosa capacidad de conexión, pero no una conexión superficial basada en la necesidad de atención o en la dependencia emocional. Su conexión con los demás es profundamente auténtica porque, antes que nada, han aprendido a conectarse consigo mismas, a escuchar su voz interior. No buscan llenar vacíos con compañías fugaces o transitorias, no temen el silencio, ni necesitan la constante validación externa para sentirse completa. En una sociedad donde la distracción es la norma, donde pocos se detienen realmente a escuchar con atención, una mujer que sabe estar presente de verdad, que mira a los ojos con intención, que habla con significado, se convierte en alguien verdaderamente inolvidable, en un ancla. Esta presencia consciente y centrada es un bálsamo en un mundo ruidoso, una invitación a la quietud y a la profundidad que pocos pueden resistir, un eco de la verdad que reside en el corazón de cada ser. Para continuar explorando los arcanos de la psique, suscríbete a Piensa como Jung. Asterisco 1000 caracteres, asterisco, 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 total aproximadamente.
27.000 pero no se trata solo de cómo se relaciona con los demás, sino de cómo se relaciona con la vida misma en su totalidad. Hay una energía vibrante y contagiosa en una mujer que vive con propósito, en alguien que ha hallado algo que la impulsa, que la motiva más allá de lo ordinario y lo superficial. No tiene por qué ser algo grandioso a los ojos del mundo exterior. No se trata de fama ni de reconocimiento público o de grandes logros materiales. Puede ser la dedicación apasionada a un arte, una pasión profunda, una búsqueda personal incesante. Lo que la hace verdaderamente especial es que no vive en piloto automático, no se conforma con simplemente existir o sobrevivir. Su entusiasmo, su entrega, su amor por lo que hace son tan contagiosos que las personas a su alrededor lo sienten, se inspiran en ellos, y eso crea un lazo difícil de romper, una conexión que perdura en la memoria. Su vitalidad es un imán, una fuerza que arrastra y transforma a su paso, dejando una estela de positividad. Asterisco 999 caracteres, asterisco Jung hablaba del arquetipo de la diosa interna, esa porción de la psique femenina que encarna la sabiduría ancestral, la intuición más profunda y la fuerza creadora inherente. La mujer que nadie quiere perder ha despertado esa parte en sí misma, liberando su potencial más elevado. Esto no significa que sea inquebrantable, que no tenga momentos de duda o de vulnerabilidad. Significa que ha aprendido a confiar en su intuición, a escuchar su voz interior en lugar de ahogarla con el ruido del mundo externo y las opiniones ajenas. No toma decisiones basadas en el miedo, no permite que la manipulen, ni se deja arrastrar por circunstancias que no resuenan con su verdad más profunda, con su esencia. Su vida es una expresión fiel de lo que realmente es, no de lo que otros esperan que sea, ni de lo que impone la convención. Esta conexión con su divinidad interior le otorga una serenidad y un poder inigualables, un aura de majestuosidad sutil. Asterisco 999 caracteres, asterisco la independencia emocional, es otro de los rasgos distintivos que la definen con claridad. No confunde el amor con la posesión, ni la atención superficial con el afecto genuino y profundo. No se aferra a lo que no le pertenece, ni intenta retener a quienes no desean permanecer a su lado, comprendiendo la naturaleza efímera de algunas conexiones. Comprende que las relaciones verdaderas deben basarse en la libertad mutua, que el amor auténtico no se impone ni se exige con desesperación. Su confianza no radica en la esperanza de que los demás la elijan, sino en la certeza de que ella misma posee el poder de elegir su propio camino y sus propias compañías, construyendo su destino. No teme perder a nadie porque sabe que lo único verdaderamente irreemplazable es su propia esencia, su identidad inquebrantable. Para no perderte estas profundas reflexiones, te animamos a suscribirte a Piensa como Jung. Asterisco 1000 caracteres, asterisco asterisco asterisco, total aproximadamente 30.000 asterisco asterisco, y esta confianza inquebrantable no se fundamenta en la frialdad ni en un desapego extremo que la aísle. Al contrario, la mujer que nadie quiere perder es profundamente apasionada, siente con una intensidad desbordante, ama con una entrega total, pero lo hace desde un lugar de plenitud, no de carencia o de necesidad de ser completada. No juega a ser inalcanzable para generar interés superficial, no necesita manipular para mantener la atención de alguien. Es precisamente su transparencia, su genuinidad, lo que la hace irresistible, lo que atrae a las almas afines. No es una ilusión ni una fantasía cuidadosamente construida para agradar. Es real, con todo lo que eso implica, con sus complejidades y sus contradicciones más profundas. Su autenticidad es un imán que no requiere adornos ni estratagemas, pues su verdad brilla con luz propia, atrayendo a quienes buscan la profundidad más allá de la superficie, un reflejo de su compromiso consigo misma. Asterisco 999 caracteres, asterisco hay algo intrínsecamente liberador en su manera de vivir. No pide permiso a nadie para ser quien es, no se esconde detrás de máscaras o fachadas, ni suprime su naturaleza para encajar en moldes obsoletos o limitantes que coartan su espíritu. Su presencia puede incomodar a aquellos que no están preparados para confrontar su propia verdad, pero inspira profundamente a quienes buscan lo auténtico, lo verdadero, lo inalterable. Porque en el fondo todos anhelamos algo real, algo que trascienda lo superficial y lo efímero, que nos conecte con nuestra esencia. Y cuando una mujer encarna esa verdad con cada fibra de su ser, se vuelve, sin lugar a dudas, inolvidable, una inspiración viva para los demás. Su mera existencia es un acto de valentía, un desafío a la mediocridad y a la complacencia, una invitación tácita a que los demás también se atrevan a ser más plenamente ellos mismos, sin temor al juicio o al rechazo que en última instancia no puede tocar su esencia.
Asterisco 999 caracteres, asterisco, pero su valor más profundo no reside en la admiración que despierta en los demás. No es inolvidable porque los demás la reconozcan, sino porque ella misma se reconoce y se acepta plenamente. Su fuerza no proviene de lo que otros piensan de ella, sino de la certeza interna de que su existencia tiene un significado inherente y que su valía es intrínseca. Su vida no gira en torno a la aprobación externa, ni su autoestima depende de la cantidad de personas que la deseen. Se ama a sí misma no porque sea perfecta o libre de errores, sino porque ha aprendido a respetarse en cada una de sus facetas, con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus fracasos. Y esa es, sin duda, una de las lecciones más poderosas que puede legar a quienes la rodean, un legado de autoconocimiento y aceptación. Si buscas claridad en tu propio camino, suscríbete a Piensa como Hong. Asterisco 1000 caracteres, asterisco asterisco asterisco, total aproximadamente 33.000 asterisco asterisco. Hay algo indiscutiblemente poderoso en la energía de una mujer que se ha permitido evolucionar sin miedo a lo desconocido, que ha abrazado el cambio y la transformación como parte inherente de su viaje vital. No es alguien que simplemente ha transitado la vida sin cuestionamientos profundos o sin un propósito claro, sino alguien que ha mirado de frente sus propias contradicciones, que ha permitido que cada experiencia la transforme sin perder su esencia más íntima y fundamental. Carl Jung insistía en la importancia de integrar todas las partes de la psique, de no rechazar los aspectos incómodos de uno mismo, sino de comprenderlos y darles un lugar dentro de la totalidad del ser, en un proceso de individuación. La mujer que nadie quiere perder no es aquella que encarna una imagen perfecta e inalcanzable, sino aquella que ha aprendido a vivir con autenticidad, abrazando tanto su luz como sus sombras, mostrando su verdad. Su evolución es un acto de valentía, una danza entre lo conocido y lo por conocer, un testimonio de la fuerza que reside en la adaptabilidad y la autoaceptación, un faro de resiliencia. Asterisco 1000 caracteres. Asterisco no es una mujer que busca el reconocimiento a toda costa ni que necesita impresionar con grandes gestos o demostraciones ostentosas de su valía. Su atractivo radica en la sutileza de su presencia, en la forma en que se mueve por el mundo con una seguridad que no necesita ser anunciada ni alardeada con vanidad. No necesita demostrar nada a nadie, no busca convencer a otros de su valor, porque su sola existencia ya es una afirmación poderosa de su ser. Y esta seguridad no es un disfraz, ni una máscara para ocultar inseguridades internas, sino el resultado de un trabajo interno profundo, de una exploración personal que le ha permitido conocerse sin autoengaños, en su verdad más cruda y honesta, aceptando su imperfección. Esta tranquilidad interior es un bálsamo en un mundo frenético, una invitación a la calma que se irradia de forma natural y envuelve a quienes tienen el privilegio de compartir su espacio y sentir su paz. Asterisco 999 caracteres, asterisco la diferencia entre alguien que simplemente se adapta pasivamente a las circunstancias y alguien que es capaz de influir de manera significativa en su entorno no radica en la fuerza bruta ni en la imposición de su voluntad, sino en la claridad con la que esa persona se proyecta en el mundo. La mujer inolvidable no es aquella que grita más fuerte ni la que exige ser vista a toda costa, sino la que, sin esfuerzo aparente, deja una marca imborrable en la memoria y el corazón de quienes la conocen. No porque quiera hacerlo con una intención calculada, sino porque su autenticidad, su esencia misma, la vuelve inconfundible y única en su especie, una presencia que se distingue por sí misma. Su influencia es silenciosa pero profunda, un eco que resuena mucho después de su partida, transformando perspectivas y dejando una huella de inspiración en el alma de los demás. Para una dosis constante de sabiduría y nuevas ideas, suscríbete a Piensa como Jung. Asterisco 1000 caracteres, asterisco asterisco asterisco, total aproximadamente 36.000, asterisco asterisco. El autoconocimiento le ha otorgado una ventaja invaluable que pocas personas poseen: la capacidad de decidir desde la conciencia plena y no desde la inercia de viejos patrones o el miedo al futuro. Jung explicaba cómo la mayoría de las personas viven atrapadas en esquemas inconscientes, repitiendo las mismas dinámicas una y otra vez sin siquiera percatarse de ello, como si estuvieran en un ciclo sin fin. Pero cuando una mujer despierta, cuando toma las riendas de su propia narrativa, ya no se deja arrastrar por el destino o las circunstancias, sino que lo crea con cada paso consciente que da. Sus decisiones no son impulsadas por la necesidad de encajar, sino por la coherencia inquebrantable con lo que realmente es. Y esto transforma radicalmente la forma en que se relaciona con los demás, elevando el nivel de sus interacciones.
Su autodeterminación es un faro de empoderamiento, mostrando el camino hacia una existencia plena y con sentido, forjada con las propias manos y el propio espíritu. Asterisco 999 caracteres. Asterisco no busca llenar vacíos existenciales con relaciones superficiales, ni se aferra desesperadamente a conexiones que no la nutren o la agotan emocionalmente. No tiene miedo de estar sola porque ha aprendido a disfrutar y a valorar su propia compañía, encontrando plenitud en sí misma, en su mundo interior. Su presencia no es demandante ni absorbe la energía de quienes la rodean, sino que por el contrario, la potencia y la eleva, inspirándolos a ser mejores. Y por eso, quienes la conocen no pueden evitar sentirse atraídos por esa energía serena, por esa paz que emana de alguien que ha hecho las paces consigo misma, que ha encontrado su centro inquebrantable. Esta autosuficiencia es su mayor libertad, una fuente inagotable de resiliencia que le permite navegar las complejidades de la vida con una calma inquebrantable, una sabiduría que se refleja en cada uno de sus actos y en la profundidad de sus lazos más íntimos. Asterisco 999 caracteres, asterisco, pero esta autonomía no la convierte en alguien inaccesible o distante en sus relaciones. Su independencia no la transforma en una persona fría o indiferente a los sentimientos ajenos. Al contrario, la mujer que nadie quiere perder es profundamente cálida, pero su calidez no es sinónimo de complacencia o sumisión. Su amor es libre, sin ataduras ni manipulaciones, un afecto puro que no busca controlar ni ser controlado, sino compartir desde un lugar genuino de elección y de respeto mutuo. Y esa es una de las razones por las cuales su presencia deja una huella tan honda, porque cuando elige estar con alguien, lo hace desde la verdadera libertad y el deseo, no desde la necesidad o la dependencia emocional. Su entrega es un acto consciente, un regalo de su ser íntegro, no una búsqueda de completitud en el otro. Si este tema te fascina, suscríbete a Piensa como Hong. Asterisco 1000 caracteres, asterisco, 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 total aproximadamente 39.000 asterisco, asterisco. Esta mujer no es inolvidable porque sea perfecta, es inolvidable porque es real. En un mundo donde lo auténtico es cada vez más escaso y valorado, ella no se presenta como una versión filtrada o idealizada de sí misma, buscando agradar a toda costa. No teme mostrar su humanidad, sus contradicciones, su capacidad de cambiar de opinión y evolucionar constantemente. No es estática, no se aferra a una identidad fija o preestablecida, sino que fluye con la vida sin perder su esencia más profunda. Su poder radica en su habilidad para transformarse sin traicionarse a sí misma, de crecer sin dejar de ser quien es en lo más profundo de su ser. Y es precisamente esta combinación única de fuerza y vulnerabilidad, de luz y sombra, lo que la hace tan fascinante y atractiva para quienes la rodean. Su presencia es un recordatorio de que la verdadera perfección reside en la aceptación incondicional de la propia imperfección, una lección que libera y empodera a quienes la observan con atención. Asterisco 1000 caracteres, asterisco no se protege detrás de una coraza inquebrantable que la aísle del mundo, pero tampoco permite que la confundan con alguien frágil o fácilmente manipulable. Sabe cuándo abrirse por completo con autenticidad y cuándo establecer límites claros y saludables, cuándo entregarse con pasión desbordante y cuándo retirarse con dignidad. No juega a ser difícil de alcanzar para generar interés, pero tampoco es alguien que se pueda poseer sin más, como un objeto. Su amor no se mendiga ni se exige con desesperación. Se gana con el tiempo, con la presencia, con la reciprocidad y el respeto mutuo. Y quienes han tenido la dicha de conocerla realmente, en su vasta complejidad, saben que perderla significa perder algo verdaderamente irreemplazable en sus vidas, un tesoro único. Su valor no reside en su disponibilidad, sino en la profundidad de su ser y en la incondicionalidad de su afecto, que por ser libre es infinitamente más valioso, un obsequio que solo el alma plena puede ofrecer sin reservas. Asterisco 1000 caracteres, asterisco no es alguien que deba ser comprendida a primera vista. No está hecha para quien busca lo fácil, lo obvio, lo predecible en las personas. Hay algo en su forma de existir que despierta preguntas, que deja la sensación de que siempre hay más por descubrir en su interior. No se revela por completo de inmediato, no porque juegue a ser un misterio o a ocultar su verdad, sino porque su profundidad no puede reducirse a una simple primera impresión superficial. Su mente, su forma de ver el mundo, su manera de moverse en él, están cargadas de matices y complejidades que no pueden ser asimilados con una mirada rápida o un juicio superficial y apresurado. Para conocerla verdaderamente hay que tener paciencia. Para entenderla hay que estar dispuesto a abandonar la superficialidad y adentrarse en sus capas más profundas, en su alma.
No te pierdas el resto de nuestras reflexiones, suscríbete a Piensa como Jung. Asterisco, 1000 caracteres asterisco 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 total aproximadamente. 42.000 asterisco asterisco, pero no es inaccesible ni se oculta detrás de muros innecesarios que impidan la conexión. Lo que sucede es que su esencia no es para cualquiera. No busca encajar con todos ni adaptarse a las expectativas ajenas, renunciando a su singularidad. No se deja moldear por los deseos de otros ni permite que su energía sea absorbida por quienes no saben apreciarla en su justa medida, quienes no valoran su ser. Su presencia no es para quien busca un entretenimiento pasajero, ni para quien teme la profundidad de una conexión genuina y significativa. Y esa es precisamente la razón por la que su impacto es tan fuerte y duradero, porque cuando se entrega, lo hace de verdad, sin reservas, con una autenticidad absoluta. Su selectividad no es exclusión, sino un acto de autoprotección y respeto, asegurando que los lazos que forma sean de una calidad y profundidad que pocos pueden igualar, un vínculo sagrado y auténtico, nutrido por el entendimiento mutuo. Asterisco 999 caracteres. Asterisco no es de las que fingen indiferencia ni de las que juegan a ser inalcanzables para generar interés o manipular. No necesita estrategias para parecer más valiosa, porque su valor no reside en la percepción de los demás, sino en su propia conciencia inquebrantable de sí misma, en su autoaceptación. No se mueve con la intención de generar obsesión ni se preocupa por alimentar egos ajenos con halagos vacíos. Es quien es, sin disfraces, sin máscaras, sin el peso de tener que demostrar nada a nadie, libre de cargas. Su seguridad no implica la ausencia de dudas ni de momentos de vulnerabilidad, pero la diferencia radica en que no se deja definir por ellos. No teme enfrentarse a sus propios pensamientos, no huye de lo que siente, ni necesita que alguien más la rescate de sus propios silencios. Encuentra en sí misma las respuestas que otros buscan desesperadamente en el exterior, la guía interna. Su paz es el resultado de un viaje profundo hacia el autodescubrimiento, una aceptación radical de todo lo que la conforma, una serenidad contagiosa. Asterisco 1000 caracteres. Asterisco sabe que su paz interior no depende de nadie más y por eso no mendiga compañía, no se aferra a lo que no le pertenece, ni teme soltar aquello que ya no suma a su vida, que ya no le aporta crecimiento. Cuando entra en una habitación, su presencia se siente sin necesidad de esfuerzo, de un solo gesto grandilocuente o de una palabra. No es que busque ser el centro de atención, es que su energía posee una gravedad propia, un peso específico que atrae naturalmente. Hay algo en la forma en que habita el espacio, en la tranquilidad con la que se mueve, en la certeza silenciosa que proyecta, que la hace imposible de ignorar o pasar por alto. No necesita elevar la voz para ser escuchada ni exagerar sus gestos para ser vista. Su sola existencia es suficiente para que su presencia deje una impresión duradera. Para más contenido que desafíe tu perspectiva y te invite a la introspección, no olvides unirte a la comunidad de Piensa como Jung. Asterisco, 1000 caracteres asterisco 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 total aproximadamente. 45.000 asterisco asterisco es difícil de olvidar porque no se parece a nadie más. No intenta ser otra persona ni seguir un modelo preestablecido por la sociedad que limite su autenticidad. No busca aprobación ni se deja encasillar en lo que se espera de ella por convención social. Su autenticidad es un acto de valentía en un mundo que constantemente empuja a las personas a ser copias de algo más, a diluir su singularidad. No se diluye en la multitud, no se pierde en la necesidad imperiosa de ser aceptada. Se sostiene en su propia verdad, incluso cuando ésta resulta incómoda, incluso cuando implica ir en contra de lo que otros consideran correcto o convencional, con una fortaleza inquebrantable. Su originalidad no es una pose, sino la expresión natural de un espíritu que se ha liberado de las cadenas de la conformidad, y esta libertad es su mayor encanto, una invitación tácita a ser igualmente valiente en la búsqueda de la propia identidad. Asterisco 999 caracteres, asterisco y precisamente porque es tan genuina y auténtica. Las relaciones que construye no son superficiales ni fugaces. No se rodea de cualquiera, no deja entrar a todo el mundo en su espacio más íntimo, en su santuario personal. Sabe distinguir con claridad entre quienes solo están de paso y quienes realmente valen la pena, quienes son dignos de su tiempo y energía. No es de las que se conforman con migajas emocionales, ni de las que se quedan atrapadas en vínculos que no la enriquecen o la desgastan. Y eso, lejos de hacerla inaccesible, la convierte en alguien con quien la conexión es una experiencia transformadora y profundamente significativa. Una alianza de almas que trasciende lo material y lo transitorio, forjando lazos de una calidad inigualable, cimentados en el respeto y la admiración mutua por la autenticidad de cada uno.
Su discernimiento es una virtud. Asterisco 999 caracteres asterisco se distingue sin esfuerzo, no porque lo intente deliberadamente con un fin ulterior, sino porque su esencia es demasiado fuerte y definida como para diluirse en la multitud. No busca protagonismo, pero su presencia nunca pasa desapercibida, sino que irradia una luz propia. No es alguien que pueda ser ignorada fácilmente, no porque imponga su existencia sobre los demás con prepotencia, sino porque su energía deja una huella que perdura, un eco que resuena en la memoria y el corazón. Su autenticidad es un reflejo de todo lo que ha vivido, de las decisiones conscientes que ha tomado, de las batallas internas que ha librado y sobre todo ganado, forjando su carácter. No es alguien que se haya conformado con lo que le dieron, sino alguien que construyó su propio camino, que eligió qué partes de sí misma nutrir y cuáles dejar atrás, sin miedo, con determinación. Para seguir desvelando los misterios del ser, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Asterisco 1000 caracteres, asterisco asterisco asterisco, total aproximadamente 48.000 asterisco asterisco, no sigue un guión preestablecido ni permite que la definan los estándares ajenos o las expectativas sociales. Su identidad no está moldeada por la necesidad de encajar, sino por la profunda conexión que tiene consigo misma, con su esencia más pura. Ha aprendido a escuchar su propia voz en un mundo lleno de ruido constante y distracciones, a confiar en su intuición sin necesidad de validación externa, de aprobación ajena. Su seguridad no es arrogancia ni un orgullo vacío, sino el resultado de haber recorrido un largo y arduo camino de autodescubrimiento. No tiene que demostrar nada a nadie, porque ya sabe quién es en su esencia más pura e inquebrantable en su totalidad. Esta autonomía de pensamiento y espíritu es lo que la hace verdaderamente libre. Una mujer que vive según sus propios términos, una inspiración viviente para todos aquellos que buscan su propio camino hacia la autenticidad, un faro de individualidad. Asterisco 1000 caracteres, asterisco en sus relaciones, no juega con los sentimientos de los demás ni permite que jueguen con los suyos, estableciendo límites claros y sanos. No es de las que persiguen desesperadamente ni de las que huyen sin dar explicaciones, dejando incertidumbre. No se aferra a lo que no es real ni se ilusiona con promesas vacías que no tienen fundamento o solidez. Su amor es profundo y sincero, pero no se entrega a cualquiera. Sabe distinguir con claridad entre quienes merecen su energía y quienes solo buscan aprovecharse de ella. No se deja engañar por palabras bonitas, ni se deja llevar por momentos efímeros o superficiales que carecen de sustancia. Su conexión con alguien no se basa en la necesidad de tener compañía, sino en la elección consciente y deliberada de compartir su vida con alguien que esté a su altura, que la valore y la respete en su complejidad. Su discernimiento es un escudo y un guía, protegiéndola de la superficialidad y llevándola hacia la profundidad de las conexiones. Asterisco 1000 caracteres, asterisco la intensidad de su mirada, la profundidad de sus palabras, la forma en que se entrega cuando realmente confía. Todo en ella es una prueba de que no se queda en la superficie, que vive con una hondura poco común. No es de las que viven con miedo a sentir ni de las que construyen barreras por temor a ser heridas, sino que abraza la experiencia. Se permite ser vulnerable, pero sin perder su poder interior, sin dejarse avasallar. No teme al amor, pero tampoco lo idealiza a un punto inalcanzable o irreal. No está dispuesta a conformarse con menos de lo que sabe que merece, y por eso, quienes la pierden sienten que han dejado ir algo que jamás, bajo ninguna circunstancia, podrán reemplazar, un vacío imposible de llenar. Si buscas inspiración para tu propio camino, suscríbete a Piensa como Jung. Asterisco 1000 caracteres, asterisco asterisco asterisco, total aproximadamente 51.000 asterisco asterisco, no teme la soledad, porque ha aprendido a verla como un espacio de crecimiento y autoconocimiento, y no como un vacío que debe llenarse a toda costa con cualquier compañía. Disfruta de su propia compañía, se siente en paz consigo misma, encontrando la plenitud en su interior. No busca distracciones constantes para evitar enfrentarse a sus propios pensamientos y emociones, sino que los acoge, los analiza, los transforma en lecciones valiosas para su vida, en una fuente de sabiduría. Su mundo interior es tan vasto y rico que nunca siente la necesidad de buscar fuera lo que ya posee dentro de sí misma, en su esencia. Y precisamente por eso, cuando elige compartir su tiempo con alguien, lo hace con una presencia total, con una entrega plena y consciente, enriqueciendo la vida de quienes la rodean. Su autosuficiencia es una prueba de que la verdadera felicidad se cultiva desde adentro, un mensaje poderoso que transmite a través de su propia existencia, un legado de autonomía. Asterisco 1000 caracteres, asterisco no ofrece una versión incompleta o diluida de sí misma.
No se guarda partes por miedo al rechazo o a la incomprensión de los demás. Se muestra tal como es, sin filtros ni ediciones, con todas sus dimensiones, con su complejidad y su intensidad, con su humanidad sin velos. La manera en que vive su vida es una declaración en sí misma, un manifiesto de su autenticidad. No deja que el miedo la detenga ni que la incertidumbre la paralice en su camino. Sabe que el crecimiento verdadero no viene de la comodidad o la inmovilidad, sino de atreverse a ir más allá de los límites autoimpuestos, de explorar lo desconocido con valentía. Ha aprendido a ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje y las pérdidas como lecciones que la fortalecen, que la hacen más resiliente. Su vida es un libro abierto, una historia de valentía y autoaceptación que inspira a quienes la rodean a embarcarse en sus propias travesías de autodescubrimiento. Asterisco 1000 caracteres, asterisco no se aferra a lo que ya no le sirve, no carga con el peso de lo que ya no es necesario en su camino o en su evolución. Su ligereza no proviene de la falta de profundidad, sino de la libertad de saber que no necesita controlar cada aspecto de su vida para estar en paz consigo misma, para vivir con serenidad. Cuando habla, sus palabras llevan un peso significativo. No dice cosas por decir, no llena el silencio con trivialidades sin sentido o banalidades. Su conversación no es una repetición de lo que todos dicen, sino una invitación a ver el mundo desde una perspectiva distinta, más profunda y enriquecedora, que amplía horizontes. Su mente es un jardín en constante florecimiento, donde nuevas ideas y perspectivas germinan sin cesar, ofreciendo un alimento constante para el alma. Para una dosis constante de sabiduría y nuevas ideas, suscríbete a Piensa como Jung. Asterisco 1000 caracteres, asterisco asterisco asterisco, total aproximadamente 54.000 asterisco asterisco. Su mente está en constante expansión, buscando siempre aprender, crecer, evolucionar sin cesar. No se queda atrapada en una única forma de pensar, no se aferra a ideas obsoletas solo por comodidad o costumbre, sino que las cuestiona y las desafía. Su curiosidad es inagotable, su deseo de comprender y de ir más allá no tiene límites, impulsándola a la exploración. Y eso la hace una compañía fascinante, alguien con quien nunca se siente que el tiempo se desperdicia, sino que se invierte en un enriquecimiento mutuo, en un crecimiento compartido. Su presencia no se impone con palabras vacías ni con gestos exagerados. No necesita la aprobación de los demás para sentirse válida ni busca encajar en moldes predefinidos. Su autenticidad es su carta de presentación, y esa es la razón por la que quienes la conocen no pueden evitar sentirse atraídos por su esencia, por su verdad innegable y magnética, un reflejo de su búsqueda incansable. Asterisco 1000 caracteres, asterisco no hay en ella nada forzado, nada que pretenda encajar en una narrativa artificial o prefabricada que no le pertenezca. Su forma de ver el mundo no está dictada por lo que otros esperan de ella, sino por su propia comprensión de sí misma y de la realidad que la rodea. Cuando alguien entra en su vida, no se encuentra con una versión diluida o simplificada de lo que ella es. No se acomoda para agradar ni se ajusta a expectativas ajenas que la limiten. Se muestra con todas sus dimensiones, con su complejidad, con su intensidad, con su humanidad sin velos, con una honestidad brutal. Esta transparencia es su mayor fortaleza, un acto de valentía que desarma cualquier pretensión y fomenta una conexión profunda y auténtica, cimentada en la verdad. Su ser es un faro de honestidad en un mar de apariencias, inspirando a los demás a despojarse de sus propias máscaras. Asterisco 999 caracteres, asterisco su amor no es tibio ni condicionado, pero tampoco es algo que entrega sin discernimiento a la primera persona que aparece en su camino. No cualquiera tiene acceso a su mundo interior más íntimo, porque ha aprendido a valorar su energía y a protegerla de aquellos que no la entienden o no la merecen verdaderamente. Su forma de ver las relaciones no es ingenua ni cínica. No idealiza el amor hasta un punto irreal, pero tampoco lo rechaza por miedo a sufrir o a ser herida, sino que lo aborda con sabiduría. No busca llenar vacíos con la compañía de otros, porque su plenitud no depende de nadie más que de ella misma, de su propio ser. Su afecto es un regalo valioso que se entrega con conciencia y no con desesperación, un amor que florece desde la abundancia de su ser y no desde la carencia, nutriendo y elevando a quienes tienen el privilegio de recibirlo. Si quieres seguir explorando la verdadera fuerza interior, no dudes en suscribirte a Piensa como Jung. Asterisco 1000 caracteres, asterisco 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 total aproximadamente 57.000 asterisco asterisco. No se aferra a lo que no fluye, no fuerza conexiones que no tienen sentido o que ya no la nutren emocionalmente. Si alguien está en su vida,
es porque ella lo ha elegido conscientemente y con libertad, no porque lo necesite desesperadamente para sentirse completa. Y cuando siente que algo ya no aporta valor, sabe soltar sin resentimiento, sin rencor, sin el temor a la soledad que paraliza a tantos, con una madurez emocional admirable. La intensidad con la que vive cada experiencia no significa que se deje arrastrar por sus emociones sin control alguno. Al contrario, ha aprendido a reconocerlas, a sentirlas plenamente sin que la definan, a escucharlas sin que dicten cada uno de sus pasos o sus decisiones. Su libertad es su mayor tesoro, permitiéndole navegar la vida con una ligereza que pocos poseen, desprendiéndose de las cargas innecesarias con gracia y sabiduría, un ejemplo viviente de autonomía. Asterisco 1000 caracteres, asterisco no reprime lo que siente, pero tampoco permite que sus sentimientos la gobiernen y la dominen sin control. Su equilibrio no es el resultado de la indiferencia emocional, sino de la conciencia plena de sí misma, de una profunda introspección. Se permite sentir con toda su alma, pero sin perderse en lo que siente, sin fusionarse con la emoción. Para quienes la observan desde fuera, puede parecer un enigma, no porque intente serlo, sino porque su profundidad no es algo que cualquiera pueda comprender de inmediato. No se deja leer tan fácilmente, no porque se esconda deliberadamente, sino porque su esencia no se resume en pocas palabras o en una primera impresión. Hay capas en ella que solo se revelan con el tiempo, con la confianza, con la verdadera conexión y el compromiso de conocerla en su totalidad. Su sabiduría interna es un pozo inagotable de autoconocimiento, una guía constante en su camino hacia la plenitud. Asterisco 999 caracteres, asterisco y quienes tienen el privilegio de conocerla más allá de la superficie saben que su valor no reside en la imagen que proyecta, sino en la solidez inquebrantable de su carácter, en la coherencia con la que vive su vida, en la verdad que emana de su ser, en su autenticidad. Cuando está en una habitación, su energía cambia la dinámica del espacio sin necesidad de un solo gesto grandilocuente o una palabra forzada, con una presencia notable. No es alguien que se esfuerce por ser vista, pero su presencia se siente, es palpable y deja una marca. No es de las que buscan atención, pero la reciben sin siquiera pedirla, de forma natural. No es porque lo intente, sino porque lo que ella es, en su pura esencia, no puede pasar desapercibido para nadie, es inevitable. No te quedes atrás en el camino hacia el autoconocimiento, suscríbete a Piensa como Hong. Asterisco 1000 caracteres, asterisco asterisco asterisco, total aproximadamente 60.000 asterisco asterisco. Su confianza es silenciosa, su carisma no es fabricado ni superficial, sino que brota de un lugar auténtico. Quienes la rodean pueden percibirlo, aunque no siempre puedan explicarlo con palabras o definirlo. Su fortaleza no la convierte en alguien inaccesible. No es fría ni distante, no se cierra a las experiencias ni se protege tras una armadura inquebrantable que la aísle. Pero tampoco es alguien que se entregue sin reservas a quien no sabe valorar lo que tiene delante, a quien no comprende la magnitud de su ser, su complejidad. No se apresura a confiar, no porque tema ser herida nuevamente, sino porque sabe que su energía no es para cualquiera, que debe ser protegida y entregada con discernimiento. Su discernimiento es una virtud que le permite elegir con sabiduría dónde depositar su afecto y su vulnerabilidad, asegurando que sus conexiones sean profundas y genuinas. Asterisco 999 caracteres, asterisco su vulnerabilidad es un privilegio que solo unos pocos pueden conocer, porque no la ofrece a quien no ha demostrado que la merece a través del respeto y la reciprocidad genuina. La diferencia entre ella y muchas otras personas es que no busca ser comprendida a toda costa, no siente la necesidad imperiosa de explicar quién es ni de justificar sus decisiones. No busca aprobación externa ni se angustia cuando otros no logran ver su verdadero valor, su esencia. Sabe que no todos están preparados para entenderla y eso, paradójicamente, no la inquieta en absoluto, no le genera conflicto. Su camino no está definido por la validación externa, sino por su propia claridad interna y su profunda conexión consigo misma, su brújula interior. Esta paz interior le permite navegar por la vida con una serenidad que pocos poseen, anclada en la certeza de su propio ser y en la verdad que emana de su existencia, un faro de autoconocimiento y aceptación. Asterisco 999 caracteres, asterisco a medida que avanza en la vida, se convierte en alguien aún más segura de sí misma, aún más dueña de su destino, de su propia narrativa personal. No se deja atrapar por el pasado, no se aferra a lo que ya no tiene sentido en su presente ni en su futuro. Sabe cuándo cerrar capítulos, cuándo cambiar de dirección, cuándo reinventarse por completo, con una valentía inquebrantable. No se queda en lugares donde no crece, no mantiene relaciones que la desgastan o la frenan en su evolución.
Su instinto le dice cuando es el momento de avanzar, y ella lo escucha sin titubear, con una fe inquebrantable en su propia intuición, en su sabiduría interna. Su presencia es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en imponerse sobre los demás, sino en la capacidad de sostenerse a sí misma, de encontrar su propio equilibrio sin depender de factores externos. No busca dominar ni ser dominada. Su poder no proviene del control, sino de la libertad plena y genuina. No necesita que la sigan ni que la adoren para sentirse completa, porque ya lo es. No busca ser admirada, pero es absolutamente imposible no hacerlo, pues su autenticidad es un imán que cautiva. Asterisco 1000 caracteres. Asterisco, ¿te has preguntado alguna vez qué secretos guardan las mujeres que parecen irradiar una luz inquebrantable? Aquellas que se niegan a ser olvidadas y dejan una huella imborrable en cada alma que tocan. No es magia, es la profunda sabiduría de conocerse a sí mismas, de abrazar cada faceta de su ser sin reservas, transformando sus propias sombras en una fuerza magnética irresistible. Descubre cómo integrar estas claves universales de la psique junguiana en tu propia vida y conviértete en esa mujer inolvidable, esa presencia que cautiva con su autenticidad y deja una marca eterna en el alma de quien la conoce. No te quedes al margen de esta revelación transformadora. Suscríbete ahora mismo a Piensa como Jung para nunca perderte lo último y más profundo en autoconocimiento y desarrollo personal. Te esperamos para seguir explorando juntos los fascinantes laberintos de tu ser y desatar tu verdadero potencial. Asterisco, 939 caracteres, asterisco, 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 total aproximadamente 64.937 caracteres, asterisco, asterisco.